La dramática división de la Iglesia y de Europa, provocada por Lutero, aceleró el movimiento de la Reforma Católica que se gestaba desde más de un siglo antes. Ese deseo renovador generalizado culminó en uno de los acontecimientos más decisivos de la historia de la Iglesia, el Concilio de Trento. Se trató de un concilio ecuménico, es decir, de la reunión de los obispos de todo el mundo presididos por el Papa. En Trento, ciudad al norte de Italia, los teólogos fijaron la doctrina y la disciplina de la doctrina católica. Además, refutaron las herejías luteranas. Basándose en la Sagrada Escritura y en la tradición, mostraron con firmes argumentos que la Iglesia Católica Romana es la continuadora de la única Iglesia fundada por Jesucristo. Tras el vendaval del protestantismo, Trento abrió una nueva época de esplendor para el catolicismo. El éxito duradero que alcanzó el Concilio de Trento no se explica sin el trabajo previo de la Escuela de Salamanca, que había forjado una ciencia teológica vigorosa, capaz de superar los errores protestantes. Esta escuela había sido fundada por Francisco de Vitoria, dominico admirador de la teología de Santo Tomás de Aquino. Vitoria es el creador del derecho de gentes, precursor del moderno derecho internacional. Afirma que existe una comunidad universal de todos los pueblos organizados políticamente, fundada en el derecho natural y regida por una razón natural, común a todas las naciones con fuerza de ley. Esta idea permitió instaurar, después de Trento, un orden mundial al que se subordinaron todos los estados que amparaban lo que hoy llamamos derechos del hombre. De gran importancia también para el éxito de Trento y su posterior aplicación fue la Compañía de Jesús, aprobada por el Papa en 1540, poco antes del inicio del concilio. Fue fundada por un militar español de familia noble, Íñigo de Loyola, con el propósito de defender y propagar la fe católica. El emperador Carlos V había pedido insistentemente un concilio ecuménico, pensando encontrar en él la solución al problema religioso luterano y una ayuda para resolver el problema político. Sin embargo, por diversas circunstancias, el concilio no pudo abrir sus sesiones hasta 1545. Los protestantes se ratificaron en su decisión de no asistir. Se celebró en 3 fases, pues se debió interrumpir 2 veces. La participación de los obispos, que había sido escasa en las 2 primeras fases, fue numerosa en la tercera, que terminó en 1563. Las enseñanzas del Concilio de Trento pueden resumirse así. Las fuentes de la revelación son la Sagrada Escritura y la tradición, y su único intérprete autorizado es, por mandato de Cristo, el magisterio de la Iglesia. Con esta enseñanza, Trento refuta la doctrina de Lutero, que afirma que solo debe ser seguida la Sagrada Escritura. El pecado original, enseña el sínodo, debilitó a la naturaleza humana, que quedó herida en la inteligencia y en la voluntad, pero no absolutamente corrompida e incapaz de obrar el bien como proclamaba Lutero. Trento enseña que el cristiano, con la ayuda de la gracia, puede hacer el bien y evitar el mal, aunque le resulte costoso. El Concilio Tridentino explica también que la gracia llega al cristiano por medio de los sacramentos, que son 7. El bautismo borra el pecado original, pero no la tendencia a pecar. La confesión perdona realmente cualquier pecado cometido después del bautismo si estamos arrepentidos. La Santa Misa es la renovación incruenta del sacrificio del Calvario. El sacramento del orden sacerdotal fue instituido por Jesucristo para la celebración de la Eucaristía y el perdón de los pecados. Frente a la herejía de Lutero de justificación por la sola fe, sin obras, el concilio declara que el pecador se justifica mediante la acción conjunta de su voluntad libre y la gracia divina. Enseña con San Pablo que la fe sin obras está muerta y que las buenas obras son necesarias para salvarse. El concilio defiende el culto a la Virgen y a los santos, pues son intercesores eficaces ante Dios y sus imágenes son útiles para facilitar la piedad del pueblo cristiano. Aconseja en especial el culto de veneración a la Santísima Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra.
En el aspecto disciplinar, los decretos de Trento suponen un gran impulso reformador. A los obispos se les impone la obligación de residir en sus diócesis, visitar sus parroquias y llevar una vida austera. Deben cuidar la selección y la formación moral, teológica y doctrinal de sus sacerdotes. Para ello deben crear centros de formación, llamados seminarios diocesanos.